Hola familia querida, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vas a aprender a crear tu realidad. ¿De qué quiero hablaros hoy? ¿Sobre qué quiero hablaros hoy? Quiero hablaros sobre algo súper importante y clave. ¿Por qué es clave? Porque es el inicio de todo, de cómo comienza todo, de cómo empezamos a crear nuestra realidad, o mejor dicho, cómo empezamos a entender cómo estamos creando ya nuestra realidad, pero de forma inconsciente. ¿De acuerdo? En el próximo vídeo hablaremos un poquito de empezar a entender esa parte del subconsciente, de la parte del consciente, ¿de acuerdo? Pero hoy quiero que nos centremos en esto porque esta clase, o este vídeo, mejor dicho, va a serviros un poco para empezar a entender y empezar a aplicar un trabajo desde ya, con vosotros, ¿de acuerdo? Este ejercicio se llama la escucha activa, pero antes de ello vamos a contar un poquito por qué es tan importante la palabra, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la palabra y empezamos a buscar en antiguas civilizaciones, por ejemplo, o antiguas culturas, nos damos cuenta de que la palabra realmente es el centro de todo, ¿vale? La palabra es el centro de todo. Si hablamos en la Biblia, por ejemplo, empezamos con que para crear el mundo, Dios, bueno, en la Biblia está escrito que lo primero fue el verbo y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios dijo, hágase la oscuridad, y la oscuridad se hizo. Dios dijo. ¿Qué quiere decir esto? Dios necesitaba hablar, verbalizarlo para que se creara, ¿de acuerdo? Si nos vamos al famoso calendario maya, por ejemplo, que realmente no es un calendario, es esta imagen que es un círculo con una cara en el centro, ¿de acuerdo? Y en esa cara tiene la lengua afuera, ¿vale? Si os fijáis bien. Ese círculo, ese famoso calendario, nunca fue un calendario, más bien un mapa. Y el centro es una cara con la lengua afuera porque representa la lengua, el logos, el verbo. Entonces, habla de que ese mapa de tu vida, de tu universo, el centro también coincide que es el verbo. ¿De acuerdo? ¿Por qué vengo a hablar del verbo en este caso? Porque cuando entendemos el poder que tiene la palabra, vamos a darnos cuenta de que todo lo que decimos por nuestra boca se acaba manifestando, se acaba cumpliendo, ¿vale? Porque cumple otro requisito más que va después de la palabra, que es la emoción, ¿vale? Pero eso hablaremos en otro momento. ¿Qué pasa con la emoción? Cuando nosotros pensamos lo que queremos manifestar, ¿no? Si vamos a los pasos de manifestación, cuando hablamos de ley de atracción, por ejemplo, hablamos siempre, se habla de que hay que pensar lo que quieres, decirlo y sentirlo con mucha fe para que se dé. ¿De acuerdo? Pero como el detonante, por así decirlo, de eso que queremos es la emoción, es como la mecha, ¿no? Que va a hacer explotar la dinamita. Esa mecha es la emoción que te va a hacer detonar esa realidad que tú quieres. Para lo malos, somos expertos en poner mucha emoción. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginaros, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de que yo quiero comprarme una casa, ¿ok? Vale, yo quiero manifestar la casa de mis sueños. Yo ya tengo, hablamos en presente, obviamente, yo ya tengo, me siento muy agradecido por la casa que tengo, me siento muy agradecido por el jardín tan lindo que tiene, por la piscina, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, hecho está, y siento una emoción inmensa, ¿de acuerdo? Vale, 3 pasos conseguidos, mente, palabra y emoción. Pero claro, la pregunta es, ¿cuánto tiempo eres capaz de sostener esa emoción? ¿De acuerdo? Ya has hecho tu trabajo de palabra, ya lo has dicho, lo has sentido, muy bien, pero ¿cuánto tiempo eres capaz de mantener esa emoción? Porque esa emoción y ese alineamiento con mente, palabra, opción durante un periodo de tiempo estirado, ¿vale? Va a hacer que las cosas se alineen a tu favor para que se consiga. Pero claro, cuando mañana te despiertes o el mismo día, no hace falta que sea el día siguiente, y empiezan a verte los pensamientos rumiantes en la cabeza que te hablen de escasez, de que tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro, no llegó para esto, no llegó para lo otro. Cuando todo eso te empieza a venir,
¿de acuerdo? Ya has dejado de mantener la emoción de la casa, porque estás pensando en tengo que pagar, y como tienes que pagar y te duele el tener que pagar, estás totalmente en escasez. Entonces ya no estás vibrando en abundancia como antes cuando querías atraer la casa. ¿De acuerdo? Estás pensando en escasez. Entonces ahí ya has cortado el flujo, ya has cortado el flujo de creación de tu casa por completo. Pero en cambio, sí que somos muy buenos manteniendo emoción en cuando queremos que algo no pase, porque tememos algo o porque nos van a venir un pago de lo que sea o porque no puedo pagar la letra del coche o por lo que sea. Entonces ahí sí que recurrimos a la emoción constantemente y empezamos a hacer una bola de nieve gigante. Y como somos capaces de meterle mucha emoción a ese pensamiento y a esa palabra, lo intensificamos con mucha emoción porque es constante el pensamiento más emoción todo el rato, ¿vale? Entonces manifestamos súper bien, súper rápido y de puta madre, claro. Claro, si todo se trata de mente, palabra y emoción y para lo malo soy experto en meter mucha emoción, obviamente estoy materializando. La ley de atracción te está saliendo perfectamente, pero no para lo que quieres. Entonces, ¿cómo empezamos a controlar esto? Lo empezamos a controlar con la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa no es ni más ni menos que empezar a escuchar lo que estamos diciendo. ¿Vale? Si tú eres capaz de escuchar lo que dices, te darás cuenta de que todo el rato estás diciendo cosas, una forma de hablar que tienes tuya, tu forma común de hablar, que tiene que ver con tu subconsciente. Y en tu subconsciente están tus paradigmas y tus creencias, los cuales normalmente son muy limitantes. ¿De acuerdo? Entonces te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, para decir quiero tener la casa de mis sueños, buah, el día que tenga la casa de mis sueños, voy a ser súper feliz, voy a estar súper bien, estaré en paz, estaré en amor. El día que de verdad tenga el trabajo de mis sueños va a ser el mejor día de mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchar atentamente lo que acabo de decir. Una persona normal te cuenta esto o tú se lo cuentas a otra persona y se lo cuentas con una emoción tremenda. Y dices, hostia, es que realmente fíjate lo que quiero conseguir en mi vida. Pero date cuenta de muchas cosas ahí. Si el verbo crea, la palabra crea, acaba de decir que cuando tengas tu casa serás feliz. Entonces, estás diciendo que no eres feliz porque no tienes tu casa. Entonces, como no eres feliz porque no tienes tu casa, estás siendo desagradecido. Y como no eres agradecido, entiende el universo de que te falta algo para ser feliz. Y esa falta que es escasez. Entonces, ¿qué estás reafirmando y pidiendo al universo? Escasez. Con lo cual te va a dar escasez. Fíjate como una frase que tú piensas que es buena, es bonita, ¿vale? Estás atrayendo todo lo contrario. El día que tenga un trabajo súper bueno y tal, voy a tener una paz y una tranquilidad tremenda. El día que acabas de decir que no tienes tranquilidad ni paz porque no tienes un trabajo que te lo aporte. Entonces pones tu paz y tu tranquilidad a expensas de un trabajo externo a ti. No te lo das a ti. Entonces te falta algo. ¿A qué nos vamos otra vez? A escasez. Pero así con todo en la vida, si te das cuenta y empiezas a analizar cada palabra que sale de tu boca, te vas a dar cuenta que todo tiene un mensaje subliminal que habla de tu subconsciente. Y en ese mensaje estás diciendo que te falta, que no tienes, qué es lo que quieres tener, qué es lo que necesitas. Hablamos de necesidad, escasez, la mayoría de veces, ¿vale? Entonces, ¿por qué no estás atrayendo abundancia a tu vida? Posiblemente estés hablando en una forma en la que no eres consciente de ella. ¿Por qué? Porque no te escuchas. Y estás atrayendo todo lo contrario que tú quieres. Y no es que la ley de atracción no funcione contigo, es que funciona perfectamente, pero no como tú crees. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Tenemos que empezar a utilizar la escucha activa. La escucha activa es analizar cada palabra que decimos. Cuando estamos hablando y estamos diciendo algo, sobre todo cuando estamos muy relajados, ¿vale? Estamos con nuestra pareja, nuestro mejor amigo, lo que sea, que no necesitas forzar un papel o no estás en alerta, estás relajado, ahí es cuando más habla tu subconsciente, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando te vas a dar cuenta que sigues patrones en los cuales está hablando una creencia. No estás hablando tú de verdad, está hablando tu creencia, el paradigma que tienes en la cabeza. Es una ley imperante que manda sobre ti, ¿vale? Porque tú le diste la potestad de ley cuando eras un crío pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer a partir de ahora? Tenemos que empezar a analizar cada palabra que decimos. Cuando digamos una palabra mal,
no nos culpamos, ¿de acuerdo? Somos responsables y la forma de ser responsable que es decir, hey, aquí he fallado. Y vuelves atrás y empiezas la frase como si quieres que sea ahora, ¿de acuerdo? En esto que va a pasar con el tiempo y la práctica te vas a dar cuenta que es como un músculo que nunca jamás has entrenado y a medida que pasa el tiempo ese músculo empieza a entrenarse y de repente el cerebro un día estás hablando y antes de decir justo la palabra hace te ríes, vuelves atrás y lo dices bien. Ya empiezas a corregirte incluso antes de decir la palabra. Eso, por ejemplo, me pasaba a mí. Yo al principio incluso pensaba que era algo demasiado difícil, que era imposible. O sea, es imposible corregirte en vivo mientras estás hablando, a la misma velocidad que estás hablando. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que poquito a poco dices una frase y aunque sea al minuto o los 2 minutos, dices, hostia, aquí me he colado, aquí he fallado. Entonces vuelves y la digo otra vez bien. Tal. Pero va pasando el tiempo y llega un punto en el que en el mismo momento que lo dices, a veces se te escapa, lo dices, pero lo corriges automáticamente y ya lo dices bien. Y llega un punto que incluso como realmente si eres atento te das cuenta de que lo que estás diciendo justo antes lo estás pensando, son microsegundos, pero pasa así. Entonces, llega un punto en el que está el entrenamiento de que ya antes de que salga por tu boca, cuando todavía es un pensamiento, ya lo has corregido. ¿Me hago explicar? ¿Me entendéis? Entonces, de eso trata la escucha activa. Además, tiene también algo muy positivo, ya que la parte del hemisferio derecho del cerebro sabemos que tiene que ver con la parte creativa, la parte espiritual, ¿vale? La parte femenina, la energía femenina. Y el lado derecho del hemisferio izquierdo del cerebro tiene que ver con la parte de el tomar acción, la parte física, la parte racional, la parte masculina. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando escuchamos utilizamos hemisferio derecho. Cuando hablamos, como es accionar, utilizamos el hemisferio izquierdo. Cuando escuchamos lo que hablamos, utilizamos los dos. Con lo cual se generan nuevas conexiones neuronales, las cuales nunca antes se habían utilizado y empiezas a trabajar un potencial del cerebro en ti que nunca antes habías empezado a trabajar. Y se empiezan a crear nuevas conexiones, que esas nuevas conexiones son las que luego te van a hacer reaccionar al instante cuando estás hablando y te estás escuchando hablar. Yo es algo que pongo en práctica siempre, incluso aquí hablando con vosotros en este vídeo, estoy todo el rato escuchando lo que digo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma práctica de empezar a practicar la escucha activa, ¿vale? Empezar a controlar nuestra palabra. Y entonces, ¿qué tiene que salir por nuestra boca? Tiene que salir lo que queremos, lo que sí queremos que pase en nuestra vida. ¿Qué no tiene que salir nunca jamás ni para contarlo ni para quejarte? Lo que no queremos que pase. ¿De acuerdo? Lo que no queremos que pase ni para contarlo como anécdota a tu pareja, a tu amigo, a tu vecino, a nadie. No tiene que salir por tu boca. Piensa que la boca, la palabra es nuestro aparato creador. Es nuestro aparato creador, es nuestro altavoz al universo, ¿vale? Y ahí está el universo escuchando de a ver qué quiere este ahora. Entonces, si esto es lo que crea vida, lo que crea nuestra realidad, hay que utilizarlo para lo que sí queremos, no para lo que no queremos, ¿de acuerdo? Ni para criticar, ni para juzgar, ni para arrepentirnos, simplemente para crear vida, para crear nuestra realidad. Familia, aquí os dejo un consejo que quiero añadir en el vídeo. Ya terminé de grabar el vídeo, pero no quería irme sin dejaros esto, por eso os lo añado aquí, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de medir muy bien las palabras que decimos, voy a poner un ejemplo muy práctico que se suele decir mucho. Por ejemplo, cuando una persona quiere tener un trabajo, ¿de acuerdo? Imagínalo que eres una persona que se ha quedado en el paro, ya no tiene empleo y quiere un empleo nuevo, ¿vale? Lo típico es, hoy voy a salir a buscar trabajo, ¿vale? Todo perfecto, voy a salir a buscar trabajo. Llega la noche, llegas a casa y te dice tu pareja, tu madre, tu amigo, bueno, ¿qué tal? Bueno, pues no me ha llamado nadie, pero bueno, mañana sigo buscando y a ver qué tal, ¿vale? ¿Qué pasa con eso? Recordad que nuestras palabras son creadoras, ¿vale? Cuando tú dices voy a salir a buscar trabajo, ¿vale? Y ahora mucha gente verá este vídeo y dirá, claro, ha dicho buscar, claro, ya, pero es un dialecto muy común que utilizamos o que se utiliza mucho la gente y no es consciente de que lo utiliza, así con todo, ¿vale? Entonces cuando tú sales a la calle y sales a buscar trabajo, evidentemente puedes tirarte buscando trabajo una eternidad. Si eso lo estás creando, lo estás buscando.
pero nunca has dicho voy a salir a encontrar trabajo. Fíjate qué diferencia. Buscar que encontrar. ¿Vale? Entonces, si tú dices voy a buscar trabajo, puedes tirarte buscando una eternidad al completo. Si dices voy a encontrar trabajo, saldrás a encontrar trabajo. Así con todo. Voy a intentar hacer... no, por ejemplo, voy a intentar sacarme el carnet de coche. ¿Vale? Inténtalo todas las veces que tú quieras. Inténtalo todas las veces que tú quieras. Si eso lo estás cumpliendo, estás intentándolo. ¿Vale? Pero no dices voy a sacarme o voy a probar el carnet de conducir. Fijaros qué diferente es hablar de una forma o hablar de otra. Si recordáis que las palabras crean nuestra realidad, os daréis cuenta de que cuando queráis utilizar, y esto lo conseguís con la escucha activa, cuando queráis utilizar un verbo para crear algo, lo utilizaréis con el verbo correcto. Entonces eso es aprender a cambiarlo, ¿vale? Y ya está, no queda más. Es decir las palabras correctas para lo que queramos que se cree correctamente en nuestra vida. Os dejo con el vídeo. Así que en el próximo vídeo vamos a hablar de otros temas sobre la creación de realidad. Y si aún no habéis visto los anteriores, habéis llegado a este vídeo primero, ¿vale? Volver 2 vídeos anteriores que empezamos desde cero, desde ahí. Y vamos a ir poquito a poco adentrándonos en este mundo y cada vez aprendiendo más a manifestar la vida de nuestros sueños. Si aún no me has seguido, sígueme, déjame un like, dame mucho, mucho amor y déjame un comentario para saber que estás creando tu realidad. Chao, familia.